La invasión de Rusia en Ucrania está reperfilando la relación de Estados Unidos con Latinoamérica y particularmente con Uruguay. Ustedes saben, la semana pasada el canciller Francisco Bustillo se reunió en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. En ese encuentro se acordó la puesta en funcionamiento de un diálogo interministerial bilateral anual para coordinar el trabajo en áreas prioritarias. Bustillo y Blinken resaltaron el alineamiento que existe entre Uruguay y Estados Unidos respecto a la invasión rusa en Ucrania. Por ejemplo, Blinken dijo al inicio de la audiencia: Uruguay es un socio democrático fuerte de los Estados Unidos, una voz fuerte en la ONU y en la OEA, es una voz que realmente valoramos. Una semana antes, el senador republicano Marco Rubio había publicado una columna en su sitio web llamando a estrechar lazos con los socios latinoamericanos de Estados Unidos, entre ellos Uruguay, para minimizar la influencia antiamericana de Moscú y Pekín en la región. Entonces viene una nueva era en la relación Estados Unidos y Uruguay. ¿Cómo analiza Washington el futuro de la guerra en Ucrania? De esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con Eric Gillan, que es consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Consejero Gillan, buen día, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a charlar con usted junto con Gustavo Calvo, conductor de La Hora Global acá en Radio Mundo, a quien también saludo. Buen día. Aprovecho a agradecerte la invitación, Emiliano, y a estar un poco a las órdenes para estos temas. Entonces, ¿cómo observa Estados Unidos, cómo observa usted los últimos movimientos de la guerra en Ucrania, específicamente esta ofensiva rusa que ahora se concentra en el este del país, en la región del Donbass? Bueno, los expertos del Pentágono, que son mirando eso más cercanamente, no creen realmente que las intenciones rusas han cambiado, que no han replegado del norte para traer sus fuerzas del este porque han cambiado lo que quieren, sino que realmente han sido echados del norte de Ucrania. No han retirado sus fuerzas porque no podían conseguir lo que querían, que fue la captura de Kiev y varias otras ciudades importantes del norte, y están haciendo lo que están haciendo ahora porque se ven obligados, ¿no? Es bastante obvio que hay un intento de salvar algo que se puede llamar victoria aquí frente al inicial fracaso de la invasión y la resistencia numantina de los ucranianos, no esperado obviamente por los rusos y francamente que sorprendió muchos en el mundo, ¿no? Entonces creo que lo que estamos viendo son los rusos reaccionar a los eventos en tierra y intentar sacar algún provecho, algo que esperamos que fracasan otra vez en ese intento. Y las negociaciones, el intento de una paz, la búsqueda de una paz en estos contactos que ha venido promoviendo Turquía, ¿cómo los examina? ¿Tiene alguna esperanza? Nosotros apoyamos la decisión del gobierno de Ucrania. Si el gobierno de Ucrania presente piensa que esas negociaciones pueden llegar a algún sitio y traer la paz a Ucrania, le apoyamos totalmente. Lo que sí dudamos bastante es en la buena voluntad del gobierno ruso, ¿no? Entonces, creemos que hay más posibilidad de que tengan éxito cuanto más éxito en tierra tengan las fuerzas ucranianas, ¿no? Y por eso estamos apoyando sus esfuerzos para intentar eventualmente que sí, negociaciones o de alguna forma pueden regresar la paz a Ucrania. Uh-huh. Y la aspiración ucraniana de ingresar a la Unión Europea, este trámite que de hecho inició en estos días, presentó la solicitud con la esperanza de que se lo ubique a Ucrania ya como candidato a ingreso en una gestión más rápida que lo habitual. ¿Ese gesto ayuda o complica las negociaciones con Rusia? Yo creo que el tema a fondo aquí es que Ucrania es un país soberano e independiente sobre el cual Rusia no debe tener ningún veto sobre lo que hagan. Si los ucranianos quieren ser parte de la Unión Europea y la Unión Europea está dispuesta a admitirles, entonces deben entrar en la Unión Europea.
El propósito de esa lucha es precisamente no permitir que los rusos decidan el futuro de Ucrania. Entonces, obviamente, eso es un asunto entre Ucrania y la Unión Europea y nosotros no tenemos un voto ahí, pero creemos que deben tener total libertad para pedirlo y los europeos a tomar sus decisiones a lo que les convenga. Gustavo. Claro, está bien esa visión, digamos, pero el análisis cambia de cariz cuando dejamos el tema de una unión comercial para ir a temas más concretos en el terreno militar. Muchos analistas se preguntan si esta guerra pudo haber sido evitada. Desde el inicio, una de las razones que esgrimió la Federación Rusa para justificar esta invasión fue la posibilidad de que Ucrania se sumara a la OTAN. Y la OTAN ya es otro cantar, ya no es una unión comercial, es un acuerdo militar. Más allá de las discusiones de si es defensivo o ofensivo, no es el hecho ahora, porque estamos en los hechos. Y una de las cosas que señalaba la Federación Rusa es que la OTAN se ha acercado a sus fronteras en forma casi sistemática desde 1990. Estoy pensando en la unificación alemana, que fue un poco el arranque de esa expansión. La OTAN se ha expandido, como dijimos, hacia el este, pero le pregunto si esto podía haber sido evitado, porque Rusia viene comunicando su preocupación de este corrimiento hacia el este de la OTAN, que ya no es un acuerdo comercial, estamos hablando de una alianza militar prácticamente en forma sistemática desde 1990. Vale, primero voy a estar de desacuerdo que la pregunta si el OTAN es defensivo o ofensivo no lo tenemos que tratar, porque es netamente defensivo. Y ahí va el problema realmente. ¿Qué es el problema que tienen los rusos con el OTAN? Porque el OTAN no tiene capacidad de atacar Rusia. Las fuerzas que tiene el OTAN no son ofensivos, o sea, no tienen miles de tanques, no están organizados para atacar. Los rusos saben eso perfectamente. Lo que sí hemos visto claramente es que cuando un país es miembro de la OTAN, Rusia ya no tiene la capacidad de exercer fuerza militar sobre ese país para cambiar su política, cosa que ha hecho en Georgia, cosa que ha hecho 2 veces ya, o una vez continuo de 8 años, en Ucrania. Entonces, puede ser que a los rusos no les gusta la OTAN, pero la OTAN no es una amenaza militar a ellos. Entonces, si su preocupación es que la expansión de la OTAN limita su libertad de acción, sí, la OTAN limita su libertad de acción, libertad que no debe tener sobre países soberanos e independientes. Otra cosa clave es la naturaleza de la OTAN. El OTAN no es una... El OTAN, si quiere tener una manifestación física, es una mesa así, con representantes de todos los miembros alrededor, que la gran actividad es hablar, porque las decisiones de la OTAN tienen que ser de consenso de todos los miembros. Entonces, el OTAN no tiene la capacidad ni militar ni realmente política de ser ofensivo. Entonces, la forma en que expande la OTAN es que un país dice, yo quiero ser miembro de la OTAN, yo quiero asumir el compromiso de defender a todos los aliados que me defienden a mí. El OTAN no ha expandido, no ha hecho un esfuerzo desde el centro para llegar a Rusia, sino los aliados de Rusia han dicho, queremos la protección de la OTAN. Está bien, pero usted es diplomático. Sí. Más allá de el manejo formal de los análisis de los objetivos de la OTAN, Estados Unidos no ve que sea relevante que una potencia nuclear tenga la percepción de que es amenazada. Es decir, podemos discutir si la OTAN es ofensiva o defensiva, pero el hecho es que la segunda o primera potencia mundial del planeta sabemos que tiene la percepción y el conocimiento de que tiene una amenaza existencial por esa expansión. ¿No debiera eso como elemento diplomático haber sido tratado a fondo en el sentido de poder, de alguna manera, minimizar daños? Es que no sé si fue clara la pregunta. Sí, lo entiendo la pregunta, pero el OTAN creó un mecanismo que se llamaba el Consejo Rusia-OTAN. Dio a Rusia un asiento en el OTAN
tuvo diplomáticos ahí, tuvo capacidad de mirar lo que estaba pasando por ahí y construir una colaboración. Yo estaba en Londres de diplomático con temas político-militares de 2011 a 2014. Perdón, ¿en qué periodo? 2011 a 2014. O sea, previo a Crimea. Previo y durante. Y si se mira ese periodo, los países europeos, miembros de la OTAN, en el 2013 estaban vendiendo sus tanques. Los de Reino Unido decidieron deshacerse de sus tanques enteramente. Realmente, el OTAN en el 2013 no estaba pensando siquiera en Rusia. Estábamos pensando en la guerra mundial contra el terrorismo, en tener fuerzas militares que podían luchar en el desierto. Lo que trajo la OTAN a las fronteras de Rusia fue la invasión rusa de Ucrania. Entonces, rechazo que ellos se sienten amenazados porque sus acciones no indican que se sienten amenazados, indican que quieren confrontación, que quieren un enemigo y que eso tiene mucho más que ver con la política interior rusa y la necesidad de tener un enemigo. Y francamente yo creo que tenemos que escuchar lo que está diciendo el gobierno ruso a su propio pueblo. Ya ni están hablando de la OTAN. Están diciendo que el pueblo ucraniano no existe, que Ucrania es rusa. Y que, y francamente sus acciones, y el gobierno de Estados Unidos no ha hecho una decisión en esto y no voy a decir qué está pasando, pero el hecho de que hay gente hablando, utilizando el término genocidio, que hay casi un reconocimiento de todas las importantes organizaciones de derechos humanos y de que hay crímenes de guerra ocurriendo en Rusia en Ucrania, de mano de los rusos, de 144 estados de Naciones Unidas votan no condenación generalizada y que todo el mundo habla, sino condenación a Rusia por su invasión injustificada. Yo creo que está bastante claro que los rusos no están actuando sobre un temor bien fundido a su seguridad, sino están haciendo una acción injustificada y basado en algunos preceptos de esa región y del papel de los ucranianos que no podemos aceptar. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta más sobre esta parte? Sí, sobre esa parte sí, porque quiero aprovechar esa estadía de él en el 2011 al 2014, porque un tema sobre el que se ha discutido es, respeto su visión, de acuerdo, desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de algunos analistas, en la previa a la operación. Hubo una actitud de Zelensky de Occidente que podría haberse sido interpretada como provocativa. Entonces la pregunta que siempre surge y muchas veces se contesta realmente es, en su opinión personal como diplomático y estando allí en Europa en esos momentos. Estás hablando de Crimea, de la toma de Crimea. De la toma de Crimea. Estando allí en esos momentos, ¿Ucrania era un país habilitado para pertenecer a la OTAN? ¿En el 2014? Sí. No, probablemente no estaba listo. O sea, el bastión, y eso fue la decisión de la OTAN en ese momento, que Ucrania no estaba en ese momento. Porque se ha perdido de vista esa discusión con toda esta invasión. Y en definitiva Zelensky argumentó muchas veces, desde el punto de vista político, no militar, de que su intención era entrar en la OTAN. Entonces eso también alimenta esa teoría de la provocación. El hecho es que si, otra vez regreso al hecho de que Ucrania es un país soberano e independiente, si es la política de Ucrania que quieren entrar en la OTAN, eso es totalmente legítimo. Y la OTAN, lo mismo que hablamos antes de la Unión Europea, la OTAN también tiene sus criterios de quién entra y no entra. Y de hecho, es un proceso bastante difícil y engorroso que tiene que decidir todos los aliados, ¿no? Entonces, yo no veo, o sea, Rusia no tiene que ver eso como una provocación. De mi punto de vista, y más mirando de ese momento, ¿cómo podemos criticar el afán de Ucrania de entrar en la OTAN viendo lo que ha pasado ahora? Lo que hemos visto
desde antes de 2014 es que los países del este de Europa tienen la razón. Ellos son los que han dicho desde entonces, hay una amenaza rusa, necesitamos protección. Y los países del oeste de Europa han estado mirando otras cosas, no han estado enfocados en eso. Le han permitido entrar en la OTAN, pero realmente no pensaba que esa amenaza necesariamente era tan existencial hasta el 2014. Está bien. Y ahora, para mí, yo creo que parte de la reacción es todo el mundo diciendo, tenía razón. ¿Una más, Gustavo? Solo traerlo a nuestros días y la posibilidad de que se está dando sobre la mesa de que Finlandia y Suecia abandonen su neutralidad y puedan ingresar a la OTAN, o por lo menos empiecen a manejar internamente esa posibilidad. Sí, recordemos, ¿no? La semana pasada las primeras ministras de Finlandia y Suecia anunciaron que los dos países comenzaron procesos de discusión interna para sumarse a la OTAN. Y esa no es una noticia menor, porque los dos han sido países tradicionalmente neutrales. Finlandia tiene una larga frontera con Rusia y Suecia es, de hecho, la llave para la salida de Rusia desde el mar Báltico al mar del Norte. Cuando se produjo esta reunión, cuando se conoció este proceso que se iniciaba, Rusia reaccionó con advertencias. Por ejemplo, el ex primer ministro Dmitry Medvedev afirmó: en este caso ya no se podría considerar un mar Báltico no nuclear. Evocó también el despliegue de infantería y de sistemas de defensa antiaéreos en el noroeste de Rusia y de fuerzas navales en el Golfo de Finlandia. ¿Qué consecuencias puede tener este proceso, que ahora están iniciando Suecia y Finlandia? Primero, la idea de un mar Báltico no nuclear es un poco una chimera, ¿no? Porque los rusos tienen armas nucleares ahí. Ellos están jugando un poco desingenioso, y lo ha dicho claramente el gobierno de Finlandia y Suecia. Mira, si van a retirarlos, hablamos, pero no lo van a retirar, entonces no hablamos. Mira, eso es la consecuencia de la acción rusa. Los finlandeses y los suecos están tomando sus propias decisiones, ¿no? Están invitados a aplicar para ser miembros. Ellos sí son países que ya están obviamente listos si quieren entrar, aunque hay que tomar una decisión y no se puede presumir, pero el gobierno de Estados Unidos sí probablemente mire eso con buenos ojos. Pero creo que la razón sería porque Finlandia se siente amenazado. O sea, Finlandia está viendo una acción militar sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y Finlandia es un país pequeño, aunque resistieran los rusos y los soviéticos de forma famosa durante esa Guerra Mundial. Pero si ellos se sienten amenazados por las acciones rusas, será por algo. Será porque las acciones rusas son terribles y asustan mucho a sus vecinos, y sus vecinos toman acciones. Uno debe preguntar a los rusos por qué hicieron lo que hicieron para engendrar esa reacción. Ahora, al mismo tiempo, ¿no puede verse como que se está echando más leña al fuego? Yo creo que esa acción, y no solo la acción, no solo la invasión, pero la forma de la invasión, que básicamente es como si todos esos edificios que vemos ahora alrededor de la Plaza de la Independencia empezaban a caer cohetes ahí mismo, ¿no? Están bombardeando civiles, están cometiendo masacres. Los gobiernos, su tarea fundamental es proteger su población. Por muchos años, esos gobiernos pensaron la mejor forma de proteger su población era tener un ejército fuerte para ser independiente. Si están cambiando de opinión, algo habrá cambiado. Y creo que parte de lo que ha cambiado es que durante la Guerra Fría, quiere que no, había algunas reglas, la gente más o menos entendieran la lógica estratégica de cada lado. Creo que hay muchos países en Europa ahora mismo muy asustados de que no entienden y que quizás no es entendible la lógica estratégica de Rusia. Y frente de ese desconocimiento, prefieren tener aliados formales que pequeños ejércitos fuertes.
Enseguida, después de esta pausa, la última pregunta sobre la guerra en Ucrania misma, para pasar luego a la relación bilateral Uruguay-Estados Unidos. Seguimos en diálogo con Eric Gillan, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Señor Gillan, una interpretación que manejan varios analistas es que la expansión de la OTAN hacia el este y la falta de respuesta a la preocupación de Rusia fueron algo deliberado. Incluso con China arriba de la mesa de este proceso. ¿Por qué? Según esta lectura, se buscó hacer entrar a Rusia en una guerra para luego hundirla en una crisis económica por el costo de la operación militar, por las sanciones que se le aplicaron, deteriorando su influencia internacional. ¿Qué dice usted sobre esta lectura que ayer, por ejemplo, se manejó en la tertulia acá en Perspectiva? Es absurdo. Francamente, mi respuesta es absurdo. Y se ve que es absurdo porque las consecuencias de las acciones que estamos tomando Estados Unidos y nuestros aliados del G7 y de la OTAN y de la Unión Europea son bastante serios para nosotros. O sea, la disrupción del mercado internacional de comida, de fertilizante, de petróleo, en un momento en que el mundo ya estaba sufriendo una crisis inflacionaria a causa de las disrupciones de logística a causa del COVID, es francamente absurdo pensar que eso es algo que queremos, ¿no? Eso es un desastre para nosotros y francamente... Bueno, pero hay veces que en estas operaciones militares justamente se está dispuesto a asumir costos en busca de un objetivo mayor, mucho mayor. Según esta lectura, y repito, es una lectura, esa provocación a Rusia para que entrara en una guerra era además un tiro por elevación a China, que hoy es la principal amenaza para los intereses de Estados Unidos en el mundo. Se buscaba debilitar al principal aliado de Pekín. Tan principal que en febrero China y Rusia firmaron aquella declaración, ¿no? Esa tan impresionante en la que declaran su amistad sin límites, etcétera, ¿no? Yo creo que alguna gente están haciendo esfuerzos sobrehumanos para que esa guerra no les obliga a hacer preguntas sobre sus principios primordiales ellos mismos, ¿no? La pregunta que debemos hacer es por qué Rusia y China hicieron una declaración de amistad sin límites justo antes que Rusia iba a empezar una invasión de Ucrania. ¿Por qué la China no ha condenado la invasión? ¿Por qué no están parte de ese 144 países que han condenado esa invasión? Eso es la pregunta. Si los chinos se vieran atrapados en esa situación, estarían librándose de él. Pero no lo están haciendo. Ellos están de acuerdo con las acciones de Rusia, que fueran premeditadas, que fueran injustificadas, que son ilegales y son políticas del gobierno ruso y por lo visto con buena plácita por el gobierno chino, juzgando por sus acciones solo y sus mensajes que se enfocan en repetir mentiras sobre Occidente sin condenar de ninguna forma las acciones de Rusia. Entonces, intentar dar esa la vuelta para decir que eso es culpa nuestra, dice más de la gente que están diciéndolo que de nosotros, creo, que realmente es absurdo. Justamente, tomando en cuenta esa visión, como dice usted, de otros países, lo que debieran preguntarse, poniéndonos en la piel de esos otros países, llamó la atención el 2 de marzo que cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas condena el accionar ruso, hubo un número llamativo de abstenciones. Entre ellos, India, China, Sudáfrica, los países que forman eso que llamamos BRICS. En particular, estos países además siguen comerciando con Rusia. De alguna manera hay que entender estos países como no alineados o no formando parte del conflicto. Y a todo esto un poquito para redondear el tema, la posición estos días de Arabia Saudita de empezar a manejar con Rusia la posibilidad de pagar algunos bienes en yuanes, ¿tá? Tratando de tercerizar la moneda a través de China, ¿tá? Mientras países como India, por ejemplo, ya tienen un swap de monedas con Rusia y lo están llevando a cabo.
¿Cómo ve Estados Unidos esto que podríamos llamar perforaciones a ese sistema de sanciones? Mire, el sistema internacional que estamos defendiendo aquí, porque fundamentalmente estamos defendiendo el sistema de Naciones Unidas y el sistema internacional basado en reglas, da a los países soberanos el derecho de tomar sus decisiones. Nosotros hemos intentado convencer a estos países de votar en favor de esas resoluciones, de seguir las sanciones, y vamos a seguir intentando convencerles. No creo que nada está decidido y no vamos a... Bueno, no es mi posición a criticar ninguno de ellos, porque hay diplomáticos cuyo trabajo es manejar la relación con ellos. Yo creo que nuestra esperanza es que cambien de política y se asumen ese esfuerzo internacional, ¿no? Pero al fin y al cabo ellos son soberanos y vivirán con las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Pero obviamente nuestra política es que todos los países del mundo deben seguir esas sanciones para acabar la guerra antes y así terminar todas las crisis alrededor de la guerra, de cómo está afectando el comercio en la comida, los comestibles, el fertilizante y el petróleo. Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista en perspectiva con Eric Gillen, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo. Seguimos en perspectiva en entrevista con Eric Gillen, que es consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Forma parte del equipo de esa representación diplomática desde agosto 2020. Sí. O sea, casi 2 años en Montevideo. ¿Su destino anterior cuál había sido? ¿De dónde viene el manejo del idioma español, concretamente? Eso viene de estar casado con un español y vivir en España 6 años. Ah, bueno. Pero también trabajé en México 4 años antes de venir aquí, y 3 años en Panamá y 2 en Venezuela antes. Nacido en Nueva York. Sí. Licenciado en Ciencias Políticas por la New York University, con una maestría en Historia Europea Contemporánea también allí, en la New York University. Sí. Consejero Gillen, el martes de la semana pasada, el canciller Francisco Bustillo mantuvo un encuentro de 1 hora y media con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Washington. Se anunció que ambos acordaron la puesta en funcionamiento de un diálogo interministerial bilateral anual para coordinar el trabajo en áreas prioritarias como política, económica comercial, inversiones, tecnología, cultural y académica, entre otras. Primero una duda, ¿de cuál de las dos partes fue la iniciativa? La iniciativa, la idea original vino de nosotros. Lo propuso el vicesecretario de Estado Wendy Sherman en su visita aquí no se me acuerda, pero fue en diciembre, algo así. Uh-huh. Y ya lo vamos avanzando, ¿no? Uh-huh. Se concreta ahora. Se concreta con la guerra en Ucrania en pleno desarrollo. Entonces, una duda perfectamente posible es si se produce un reperfilamiento de la relación Estados Unidos-Uruguay a partir del nuevo escenario planteado por la invasión rusa a Ucrania. No creo que están relacionados. La política del gobierno de Uruguay frente a esa crisis lo apreciamos muchísimo. Han mostrado el liderazgo que todo el mundo espera de Uruguay como uno de los países más democráticos y con instituciones más fuertes y con una larga tradición de defender los derechos humanos. Entonces, desde luego, la guerra no hace ningún daño a la relación, pero creo que esa iniciativa viene de mucho antes de eso y francamente las relaciones han sido buenísimas. Las relaciones han sido muy cercanas por mucho tiempo, ¿no? Pero el trabajo que estamos haciendo data del principio de este gobierno. Está bien, pero hay una visión, una lectura de lo que está moviendo Estados Unidos en sus relaciones internacionales que dice que se está buscando alinear a Latinoamérica detrás de su postura, que este encuentro en particular formaría parte de esfuerzos en esa dirección. No creo. La verdad que eso es un esfuerzo que hemos estado organizando desde hace bastante tiempo. También estamos trabajando para organizar una reunión del presidente con el presidente Biden. Yo creo que el asunto es que
durante la crisis del COVID en Estados Unidos, realmente no hemos estado llevando a cabo reuniones de ese tipo mucho, entonces hay un gran retraso de reuniones de ese tipo que deben haber pasado antes y ya estamos, ya como cosas han abierto más en Washington, pues estamos organizando esas reuniones, ¿no? Usted lo ubica simplemente en ese contexto, es cumplir con algo que estaba previsto y que se había ido atrasando. Sí, no, o sea, la relación sobre Ucrania está buenísimo, fue una buena oportunidad de hablar de eso, pero creo que muchas veces los analistas intentar conectar demasiados puntos y ver estrategias donde está realmente el funcionamiento normal de un gobierno, ¿no? Hemos tenido realmente un montón de visitas de alto nivel. Ya le digo que vino Wendy Sherman, el vicesecretario de Estado, vino el comandante del Comando Sur, vino Juan González, que es el consejero del presidente Biden de América Latina. La relación ha sido bastante cercana para algún rato ya. Todas estas preguntas vienen, por ejemplo, a partir de lo que planteó hace pocas semanas el senador republicano Marco Rubio, con una columna en su sitio web, en la que instó a Estados Unidos a estrechar relaciones con Latinoamérica, pero en particular con Uruguay, a efectos de contrarrestar la influencia de China en la región. El fortalecimiento de la relación bilateral con Uruguay no solo fortalecería a la coalición democrática en el hemisferio occidental, sino que también minimizaría la influencia antiamericana de Moscú y Pekín en nuestra región, decía. ¿Qué importancia le dan a este tipo de inquietudes? El senador Rubio es un senador muy importante y está muy enfocado en política hacia América Latina, entonces su opinión es importante, especialmente en el terreno del Congreso, donde pueden decidir muchos temas importantes para América Latina. Pero Estados Unidos nunca se ha ido de América Latina. Nosotros hemos estado trabajando en toda la región y puede ser que nuestras relaciones con ciertos países aumente o decae un poco según un gobierno, un tema en particular, pero siempre estamos en esta región y hacemos muchísimo trabajo en todos los países de la región, y si hay algo en particular que el Congreso o Washington quiere implementar nuevo, pues estupendo y lo podemos hacer. Yo creo que el Cumbre de las Américas, que va a ser en junio, con Estados Unidos como anfitrión por la primera vez desde 1994, la primera cumbre, es una buena oportunidad, pero es una buena oportunidad para que Estados Unidos y todos los países invitados de América Latina, no solo América Latina realmente, porque Canadá también está invitado, los países del Caribe, se sientan juntos y hablan de qué queremos ser en el futuro. La clave también es que no es cuestión de que nosotros venimos y decimos vamos a hacer eso, vamos a hacer el otro, ¿no? Tiene que haber una colaboración, tiene que haber América Latina. Nosotros buscamos aliados que nos ayudan. Entonces, sí, en el tema de Ucrania nos es muy importante que nuestros aliados y amigos y socios de América Latina compartan nuestra posición, porque América Latina es un país sumamente democrático, con una larga tradición democrática y con una voz en temas de derechos humanos, muchas veces por lo que ha sufrido en el pasado, muy importante y muy valioso, y obviamente queremos que nuestros amigos estén con nosotros, pero no es un tema instrumental donde decimos, pues vamos a ayudarte porque queremos ese voto, sino es una relación de mucha profundidad y mucho tiempo. Usted decía al pasar, Estados Unidos no se fue de América Latina, pero ha tenido sus bajones ese vínculo, y de eso habló el presidente de Lacalle Pou hace unos meses. Sí, es verdad, en julio del año pasado Luis Lacalle Pou sostuvo en Estados Unidos que no veía a Estados Unidos tan proactivo en la región como por ejemplo lo era China. Podemos escuchar lo que decía en una entrevista de Atlas Network, que es una organización sin fines de lucro que agrupa think tanks liberales del área. Lacalle Pou se refería justamente a esa actitud. Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Yo por ahora veo a un Estados Unidos, naturalmente con otros intereses, y en lo que respecta a América Latina, muy China referente. Lo veo a Estados Unidos
más reaccionando que accionando. Vuelvo a la respuesta anterior. ¿Quién se abre para nosotros? ¿Quién nos permite comerciar? ¿Quién nos compra nuestros productos? Hoy China. Cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes, y eso es lo que debería entender la otra potencia, que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental, los derechos humanos, y es cierto. Ahora, nuestro país necesita desarrollarse. Entonces, si Estados Unidos estratégicamente a mediano y largo plazo viera lo que algún gobernante, no muchos de Estados Unidos, vieron en su momento, a este ingreso que estamos sentados acá a tierra adentro de América del Sur, si viera estratégicamente que es un lugar donde se va a generar gran parte del alimento en los próximos años, si viera que es básicamente un lugar de estabilidad y de tranquilidad, tendría una agenda de acción y no de reacción. Si corre atrás de China, no creo que sea la mejor manera de generar una relación más fluida. Por supuesto que nosotros tenemos un interés superlativo en tener buenos vínculos con Estados Unidos, pero esos vínculos están basados en el interés nacional. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no tenemos intereses supranacionales, por lo menos en lo que hace la ideología. Nosotros cuidamos a todos los uruguayos. Consejero Guilan, ¿cómo tomó la Embajada de Estados Unidos aquellas declaraciones del presidente? Bueno, yo creo que nosotros escuchamos al presidente, escuchamos ese discurso, lo hemos escuchado en privado y en público, y creo que es importante en términos de la descripción de cómo se estaban escuchándonos, de cómo nos estábamos presentando. Y creo que la idea de que estamos hablando demasiado de la China y hablando demasiado poco de América Latina puede ser en ese momento que fue una crítica justa, y francamente desde el punto de vista de la embajada lo tomamos a bordo, lo transmitimos a Washington, y creo que hasta tuvo efecto, ¿no? De que hemos, en términos de cómo presentamos, de qué estamos hablando, ¿no? Y de qué punto se habla de temas globales y a qué punto se habla de temas aquí en Uruguay o de la región. Usted dice que aquellos planteos del presidente de la calle Pou tuvieron efecto, que efectivamente hubo una reacción en el Departamento de Estado a propósito de cómo manejar el vínculo con América Latina y con Uruguay en particular. Sí, yo creo que sí, y creo que es un punto clave, ¿no? Nosotros escuchamos. Bien. Escuchamos, por eso estamos aquí, para escuchar, para que tengan la oportunidad de expresar su preocupación. No es poca cosa que un presidente de un país diga, aquí, así estoy interpretando la forma en que están presentando las cosas. Entonces, lo escuchamos y reaccionamos, ¿no? No digo que la política general de Estados Unidos hacia la región necesariamente cambió, pero quizás no estamos presentándolo correctamente. Yo hice una entrevista un poco después de eso, el verano pasado, en que dije que hasta cierto punto lo que hace Estados Unidos en la región no se nota. Que Estados Unidos y nuestra relación económica con la región y tal son como los muebles de la habitación, que han estado ahí siempre. Hacen falta los muebles, ¿no? Pero si alguien entra en la habitación vestido de dorado, ¿no? Y con plumas en la cabeza, pues todo el mundo va a notar eso. Nadie va a notar los muebles, ¿no? Hay creo que en números actuales hay 156 empresas americanas invertidos en Uruguay, creando 20,000 trabajos. También el tema comercial es un tema que queremos hablar, porque esos números, cuando Uruguay habla de números de comercio, está hablando de bienes. Y cuando habla de bienes, está hablando de carne, de soya, de celuloso. Pero la gran aporte de Estados Unidos al comercio de Uruguay son servicios.
Nosotros decimos mucho que importamos 70% de los productos de Haití de Uruguay. Haití, tecnología de la información, software, ¿no? Exacto. Pero el número que yo recibí recientemente de un experto es que son $1 billón. Los bienes que importa Estados Unidos son $500 million. Así, solo añadiendo ese elemento, vamos de $500 million a $1.5 billion. Entonces, nosotros creemos que, como los muebles de la habitación, Estados Unidos en realidad tiene un aporte en términos de inversión en Uruguay, de comprar servicios, mucho más grande de lo que se nota si se enfoca solo en un tema. Mira. Ahora, y la otra cara de la cosa, ¿cómo juega el acercamiento entre China y Uruguay con vistas a un futuro tratado de libre comercio? A ese iba. ¿Cómo lo observa Washington? ¿Sabe quién está compitiendo con Uruguay en vender soja y carne a China? Estados Unidos. Nosotros vendemos enormes cantidades de las dos cosas a China. El hecho es que el mercado global más importante de esos productos es China. Y los que están produciéndolos venden el producto. O sea, es un mercado capitalista, ¿no? Entonces, es totalmente lógico que Uruguay quiere vender esos productos a la China. Si quieren hacerlo a través de un tratado de libre comercio, nuestra recomendación sería ojo con las negociaciones, porque nosotros hemos tenido una experiencia infeliz negociando un acuerdo de comercio con China reciente, y ese fue un tema que advirtió el secretario adjunto cuando estaba aquí. ¿Qué quiere decir ese ojo? ¿Ojo con qué? Porque hemos visto que no cumplen, que prometen pero no cumplen a nosotros. En nuestra negociación con ellos hemos negociado cosas y luego hemos visto que lo que negociamos no. Entonces, pero Uruguay es un país que puede tomar sus propias decisiones y nosotros no nos involucramos en ese tema. Y geopolíticamente es conveniente avanzar en ese TLC Uruguay-China ahora, en este contexto de la guerra en Ucrania. La pregunta viene porque hasta dentro del Uruguay el asunto ha aparecido en el debate político. El presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasqué, del Partido Colorado, sostuvo que la firma de un TLC con China es inconveniente en este momento. ¿Por qué? Por la estrechísima relación que ha quedado planteada entre Pekín y Moscú. Eso es un tema de política interna de Uruguay que tienen que decidir las autoridades elegidas del gobierno de Uruguay. No voy a comentar en eso, ¿no? Las acciones de China están ahí para que todo el mundo lo vean y los evalúen. Bueno, pero por eso, dentro de ese tejido de vínculos y de relaciones internacionales que Estados Unidos lleva adelante a partir de la guerra en Ucrania, ¿este asunto TLC Uruguay-China no figura como una inquietud? No. Bueno, ¿y cómo cambia, volviendo a la reunión de la semana pasada, Bustillo-Blinken, cómo cambia la relación bilateral? ¿Qué vamos a observar? Hombre, las reuniones de alto nivel son realmente para reafirmar las relaciones y crear conexiones de autoridades de alto nivel que pueden servir para avanzar las discusiones, ¿no? Pero ahí en concreto lo que salió de eso fue el acuerdo de crear el diálogo interministerial bilateral, que creo que va a ser una cosa importante. La idea, y es un mecanismo muy común. Uruguay tiene diálogos así con muchos países, pero la idea es básicamente cada año tener preprogramado una reunión de alto nivel y que luego nosotros, los encargados de avanzar los temas concretos, los programas, las iniciativas, tenemos un fecha límite, ¿no? Sabemos que nuestros jefes se van a reunir el 12 de diciembre. Pues bueno, hay que avanzar en todos esos temas acordados para intentar tener la más cosa posible listo para esa reunión, ¿no? Entonces es un mecanismo de seguimiento de alto nivel. Creo que eso es importante para todo lo que puede conllevar. Pero obviamente hablaron de muchas cosas, no podemos compartir lo que hablaron y hay muchos departamentos del gobierno de Estados Unidos que tenemos cosas que hacer como follow-up. Una cosa que sí hablaron fue de las negociaciones para hacer un
modificación del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión, la TIFA, Sí. que es lo que ahora mismo, el acuerdo bajo el cual comerciamos e invertimos mutuamente. No se puede hablar de cosas concretas porque es un documento bajo negociación y en tal caso no podemos... Pero eso es un camino que usted lo ve viable porque el TIFA existe, está funcionando. El TIFA existe y lo que estamos... Y usted ve viable perfeccionarlo. Sí, y hay mucho interés de parte del gobierno de Estados Unidos en hacer eso. En su momento el TIFA fue la alternativa cuando fracasó la posibilidad de un TLC, que se manejó. Una posibilidad que existió durante la primera administración del presidente Tabaré Vázquez. Un tratado de libre comercio Uruguay-Estados Unidos se frustró por distintas razones, por resistencias dentro del país, dentro del Frente Amplio concretamente, que era el partido de gobierno, por resistencias también en el Mercosur, Brasil, Argentina. Mi pregunta es, ¿el TLC renace como eventualidad? En el corto plazo no. O sea, no estamos negociando un tratado de libre comercio. Yo creo que ha habido un cambio de la opinión política dentro de Estados Unidos acerca de globalización y el libre comercio, ¿no? Y eso es un hecho, y lo hemos visto reflejado en las elecciones y en las campañas. Y entonces, en Estados Unidos hay que hacer un trabajo. Si se va a hacer acuerdos así en el futuro, habrá que hacer un trabajo político de reconstruir el apoyo para ellos. Me interesa hacer un apunte en ese sentido. Uno de los problemas teóricos de Uruguay es manejarse por fuera del Mercosur, o por lo menos en forma paralela para tratar de conseguir acuerdos con otros países. Es el argumento de que hay países que no negociarían exclusivamente con Uruguay, sino que impondrían condiciones como que se podría negociar con el bloque y no con un país en particular. Estados Unidos, ¿cuál es la política de Estados Unidos? ¿Está abierto a negociar con un país aunque pertenezca a un bloque mayor? No puedo comentar de ninguna forma. Negociaciones de comercio son la preserva. La pregunta es genérica. No, de ninguna forma voy a comentarlo. Ajá. Eso no es trabajo del Departamento de Estado, y por una razón muy específica, que los temas de comercio tratan política interna y política externa. Entonces, por eso existe el representante de comercio de Estados Unidos que negocia los tratados y nosotros tenemos que quedarnos fuera. Perfecto, entendido. En el final ya, consejero Gillen, y teniendo en cuenta como decirlo, fortalecimiento de la relación Uruguay-Estados Unidos, esta tonificación del vínculo que viene a partir de la reunión Blinken-Bustillo de la semana pasada, ¿cuándo habrá embajador de Uruguay en Montevideo? Es una carencia que ya tiene una antigüedad importante. No solamente no hay embajador en Uruguay, sino que ni siquiera está designado. No es que se esté demorando la llegada, no está el nombre. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuándo se resuelve? Yo no sé. Y realmente no puedo decir, porque el gobierno de Uruguay tiene un derecho, una vez que hay un nombre, de decir que sí o no. Y no podemos decir nada que interfería de ninguna forma en ese prerrogativo del gobierno de Uruguay. Lo que sí puedo decir es que el hecho de que no hay embajador no tiene nada que ver con cómo el gobierno de Estados Unidos ve a Uruguay. Hay muchos países en la misma situación. Es un tema de que el nombramiento de embajadores y todos los oficiales en el sistema del gobierno de Estados Unidos es increíblemente complicado, requiriendo un proceso muy engorroso interno de chequeo de los candidatos, porque todos van al Senado, tiene que estar aprobado por el Senado, y entonces en organizar cómo llevan a cabo eso tienen que tomar en cuenta la capacidad del Senado de procesar cosas, y realmente no sabemos más de eso, ¿no? Esperamos lo mismo que ustedes, que un embajador nombrado pronto, pero lo importante es saber, no es un mensaje, y el segundo es que de ninguna forma la embajada deje de trabajar porque no hay embajador. Tenemos un encargado de negocios, Jennifer Savage, que tiene relación con todos los ministros del gobierno y con la presidencia, y lleva adelante el trabajo del gobierno de Estados Unidos, y todos los proyectos, por muy complicados que sean, siguen trabajando. Nosotros, el gobierno de Washington tiene toda la fe en la embajada aquí, y creo que el gobierno de Uruguay también, y entonces
no se está viendo consecuencias en la relación bilateral, aunque entiendo que hay frustración. Eric Gillen, consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay. Le agradecemos su presencia esta mañana en los estudios de En Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, también por tu participación esta mañana. Por favor.